Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Vamos a trabajar hoy día a Paulo Freire. Paulo Freire y la educación liberadora, o la educación emancipadora también le llaman algunos. Paulo Freire es sin duda uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes del siglo XX y podríamos decir plenamente vigente en lo que va del siglo XXI. Su propuesta de una educación distinta, con un contenido que le llama liberador, pero es un contenido de carácter humanista y político, ha trascendido las diversas disciplinas y no solamente el campo de la educación propiamente tal. Y si pensamos Paulo Freire en lo que tiene que ver con la intervención en el campo de lo social, por cierto que es un referente tremendamente importante, necesario y que nos abre una serie de posibilidades de construir procesos de intervención distintos a los que desde la institucionalidad fundamentalmente, desde las estructuras institucionales, se estila realizar. Pero estamos hablando de una intervención desde la metodología de la educación popular que efectivamente incorpore todo lo que es el sentido profundo de esta propuesta. Porque hay que tener cuidado, resulta peligroso también que se utilizan muchas veces los conceptos de Paulo Freire, los conceptos de la educación popular, pero no una práctica educativa, formadora, en el sentido de lo que plantea Paulo Freire. O también se le saca todo el contenido político de lo que es la propuesta de una educación popular. Y entonces lo que encontramos es una instrumentalización de Paulo Freire y de su propuesta. No es fácil hablar de intervención en lo social o en el campo de lo social desde la perspectiva epistemológica, teórica, metodológica y política de Paulo Freire, porque las instituciones operan bajo lógicas totalmente distintas, partiendo de una cuestión muy, muy básica que tiene que ver con los tiempos, con la temporalidad. Muchos de los proyectos de intervención, los programas o las políticas sociales están muy amarradas a tiempos, a plazos. Como que si los cambios, las transformaciones, las posibilidades de los sujetos de desaprender, de hacer rupturas con sus propios marcos conceptuales, sus propias formas, o más bien las formas en que se les ha impuesto para ver el mundo, se puede hacer con un par de reuniones o talleres. Y aquí voy a aprovechar de detenerme solo un segundo, que a veces he escuchado hablar de la educación popular, de metodología de Paulo Freire, haciendo talleres, en donde hay un, un, un monitor, monitora, que lleva un tema y les habla de un tema. Y después deja abierto para un par de preguntas, todo limitado a tiempo. Eso
completamente alejado de lo que es Paulo Freire. Bueno, ¿quién es Paulo Freire? En esto solo me voy a detener un segundo, ¿m? eh, porque hoy día es fácil encontrar en cualquier libro o en la misma web la biografía in extenso de Paulo Freire. Yo solo me voy a limitar acá a dar algunos pequeños, pequeñas referencias para poder comprender un poco el periodo histórico en el cual vive Paulo Freire. Paulo Freire nace, ustedes ya obviamente deben saber muy bien que Paulo Freire es brasileño, ¿no? Nace el 19 de septiembre en 1921 en Sao Paulo. Y su fallecimiento, perdón, perdón, me puse a leer ahí me confundí. Nada, Pablo Freire nace en Recife el 19 de septiembre de 1921 y su fallecimiento ocurre en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Como le había señalado ya en la introducción, es uno de los referentes más reconocidos de la pedagogía crítica y también su aporte a la filosofía y la teología de la liberación. De hecho, Paulo Freire, él reconoce que parte de su inspiración está en la filosofía de la liberación y en la teología de la liberación. Hay elementos que a Paulo Freire le permiten hacer ese quiebre, un quiebre consigo mismo también, porque su formación eh, no era la pedagogía, ¿m? Era las leyes, abogado. Luego, cuando ya termina la carrera y comienza a ejercer, se da cuenta que su forma de entender el mundo, de relacionarse con el mundo, no tenía nada que ver con lo que le ofrecía el derecho. Y ahí comienza su camino por la enseñanza. Entre otras ideas, Freire plantea la autonomía como el fundamento pedagógico, la educación como práctica de la libertad. Esa es una de sus primeras obras. Y ya el título nos provoca un quiebre y una postura política, entender que la educación es una práctica de la liberación, la práctica para la liberación. Entonces, esta idea de autonomía como fundamento pedagógico da cuenta entonces, y es lo que plantea Freire, que esto no es en lo absoluto de carácter neutral, sino por el contrario, la educación es una práctica política y hay entonces un posicionamiento político. La educación tiene una finalidad, busca llegar a un fin, ¿m? Tiene un objetivo, pero obviamente ese objetivo no es lo mismo si estamos hablando de educación para pobres o educación para ricos. No son los mismos objetivos, ni tampoco es el mismo recorrido que pueden hacer quienes provienen de las clases privilegiadas a quienes son hijos de las clases subalternas, de la clase obrera, de la clase trabajadora. Por lo tanto, el punto de partida es distinto, pero también el lugar al cual se puede llegar es distinto y al cual se desea llegar también es distinto. ¿M? Y eso obviamente
está íntimamente relacionado con lo político, o sea, la cuestión del poder y, por supuesto, los intereses económicos. La educación está relacionada con los intereses de clase. Eso no se puede desconocer si lo miramos desde una perspectiva crítica. Obviamente esto, las clases dominantes no lo van a declarar ni lo van a plantear en esta forma. Todo lo contrario. Para las élites no hay luchas de clases. Para las élites, cualquier crítica es resentimiento, son resentidos. Solo poner un ejemplo para, para graficar esto. Hace un par de semanas atrás, un diputado hizo referencia a unas niñas estudiantes que fueron al Congreso. Fue muy criticado, sobre todo por los sectores de derecha, porque él dijo algo que no todos hoy día están dispuestos a decirlo, de que la situación de esas niñas es una situación de privilegios y que van a llegar a lugares donde otras y otros no van a poder llegar. No lo dijo tal cual como lo estoy planteando yo, pero recibí inmediatamente un bombardeo de crítica. Hasta en un programa de televisión, una, una periodista de Canal 13 en la mañana hizo referencia a ello tratándolo de resentido social. ¿Mm? Es decir, mostrar la realidad es ser resentido social. Constatar que hay unos que tienen privilegios y hay otros que no, es ser resentido social. Por lo tanto, si eso es así, me declaro un resentido social. Porque efectivamente soy testigo privilegiado de que hay absoluta diferencia entre unas clases y otras. Que hay unas que tienen privilegios y otras que no tienen derechos, no tienen posibilidades de acceder a ciertos lugares, ciertos espacios, acceso a la cultura, acceso a la educación, a la salud. Y entonces, obviamente, los unos tienen unas posibilidades y los otros no es que, no, que tengan otras posibilidades, sino que no tienen posibilidades. Están condenados prácticamente a un cierto tipo de vida. Y eso tiene que ver justamente con que hay intereses de clase que son absolutamente antagónicos. Y que ese discurso de la meritocracia, de que con el esfuerzo individual, con el esfuerzo personal, puedo llegar a cumplir todos mis sueños. Esa es una quimera, porque casos efectivamente que puedan haberse traducido en ciertos logros, en nada cambian las condiciones estructurales de desigualdades. Más bien, con esto refuerza la idea del individualismo que, que es una de las bases, de los pilares fuertes de este modelo de sociedad en el cual hoy día estamos. Por eso es que Paulo Freire plantea que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Y esto que parece simple es importante tenerlo en cuenta cuando trabajamos
con sujetos históricos, es decir, quienes provienen de una clase oprimida, de una clase subalterna, de la clase trabajadora, de las clases que han vivido las distintas formas de opresión, con entregarle, o sea, la educación por sí misma no va a transformar si esas personas no se transforman para cambiar su mundo. Y ese cambio tiene que ver con tomar conciencia de su propia historia y de ahí avanzar en los procesos que Paulo Freire habla de emancipación. Llegar a un estado de conciencia crítica. Y para llegar a ese estado de conciencia crítica, el proceso, la, con- la concientización es el proceso para llegar a eso. Pero la concientización es un proceso que se da de manera colectiva, no como algo única y exclusivamente individual. O sea, el sujeto tiene que cambiar en términos individuales, pero se tiene que dar un espacio en donde quienes comparten ciertas características, ciertas experiencias, ciertas historias de vida, pueden también verse reflejados en los otros y en las otras, e irse comprendiendo, e ir solidarizando también, e ir empatizando, para ir conformando una conciencia colectiva que dé cuenta también de esa conciencia de clase. Para Freire, leer críticamente no se hace como que si se comprara mercancía al mayoreo, leer 20 libros, 30 libros. La verdadera lectura me compromete de inmediato con el texto que se me entrega y al que me entrego y de cuya comprensión fundamental también me vuelvo sujeto. En este sentido, leer críticamente lo podemos tomar literalmente en términos de acumulación de conocimientos. Y esto pensándolo para quienes cumplimos ese rol de educador popular, cumplimos ese rol de intelectual orgánico con las clases y para las clases populares. No basta con que nosotros vayamos acumulando conocimientos, ¿m? No basta que nosotros vayamos acumulando nombres de intelectuales que vamos a citar, ni que vamos acumulando libros que hemos leído o frases que manejamos. La verdadera lectura crítica de aquello tiene que ver con el nivel de compromiso que yo tomo con ese texto, cómo yo dialogo con ese texto, cómo yo me comprometo y me identifico también, me veo, me envuelvo en ese texto y por lo tanto me vuelvo sujeto con el texto, dialogo, interactúo con ese texto, lo veo como un otro también. Recuerdo mucho una oportunidad que una estudiante me decía, ¿y por qué tenemos que leer? ¿Y por qué tengo que leer a esos autores que nunca los voy a conocer? ¿Acaso mis opiniones no importan? Y yo le decía que, por cierto, que claro que sí, pues, claro que sí. Y le decía, ¿y por qué no quieres compartir? Mira que ese autor que tú no estás viendo y que dices que a lo mejor nunca vas a poder hablar con él, imagínatelo, represéntatelo, dialoga con él, trátalo como cuando conversas con un amigo. Y vas a ir teniendo un acercamiento distinto con ese texto. Ya no te va a ser ajeno, ya no te va a ser un extraño que nunca vas a ver.
y conversas con Paulo Freire, como que si estuviera ahí. Y dile, le decía yo, que sí estás de acuerdo con lo que dice, que me gusta, me interpreta, o algunas cosas, mira, ¿sabes qué? En esto no sé si no me queda claro o no te estoy entendiendo, y ahí un acercamiento distinto. Entonces, eso de alguna forma es lo que plantea Paulo Freire en esto. Pero también leer críticamente ese texto, podemos entender el texto, el contexto donde estamos, el contexto donde interactuamos con esos sujetos. Y ahí también es importante que ese acercamiento sea distinto, que no esté determinado por la cantidad de veces que voy. Y voy sumando en una bitácora cuántas veces fui a terreno, cuántas veces me reuní con la dirigente, con el dirigente. Y con eso termino fundamentando una supuesta comprensión de esa realidad, un conocimiento de esa realidad, cuando lo que he hecho no es más que cuantificar simplemente las veces que he estado ahí, pero no necesariamente eso se ha traducido en una comprensión, en una relación con ese otro sujeto, un proceso de intersubjetividades. Por lo tanto, la intervención tampoco puede quedar atrapada en estas métricas cuantificables. Por eso, dirá entonces Freire, no puedo percibirme como una presencia en el mundo y al mismo tiempo explicarla como resultado de operaciones absolutamente ajenas a mí. Por ello es que lo que planteo que esas intervenciones que terminan traduciéndose en datos, en números que justifican las veces que he ido para decir, mira, he ido hartas veces, por lo tanto conozco esa realidad, pero la conozco y la sigo mirando y la sigo explicando como algo ajeno a mí, como algo que está separado de mí. Dirá entonces Freire, en este caso, lo que hago es renunciar a la posibilidad ética, histórica, política y social a que nos compromete la promoción del soporte del mundo. Es decir, cuando no nos involucramos conscientemente con ese mundo, cuando no hacemos una comprensión crítica, siendo o sintiéndonos también sujetos de ese proceso, estamos renunciando, nos estamos distanciando de esta posibilidad ética, política, de promover, de generar las bases que sostengan al mundo y que le den un nuevo curso, un nuevo movimiento. Dice Paulo Freire, entonces, que el educador ya no es solo el que educa, sino que en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. En la intervención en el campo de lo social,
Muchas veces los profesionales, las profesionales, e incluso usando el lenguaje de la educación popular, no toleran que este sujeto histórico le enseñe también, o lo confronte, o le diga no estoy de acuerdo con usted, o no me parece lo que se está haciendo, deberíamos hacerlo de esta otra forma, porque yo soy el que sé, entonces me molesta que alguien que no sabe viene a decirme a mí lo que tengo que hacer. Lo he visto y lo he escuchado en más de una oportunidad, la molestia de algunos profesionales cuando se demoran algunos avances en algunos proyectos de trabajo colectivo, trabajo comunitario, porque los dirigentes son muy fregados, ¿m? O el grupo es muy fregado, pregunta, cuestiona mucho, ¿y acaso eso o de eso no se trata la educación popular? ¿O acaso no es de eso que se trata la transformación? Cuando yo levanto una antítesis respecto de la tesis que me traen. Bueno, entonces la educación popular tiene, o la intervención desde la perspectiva de la educación popular, tiene que ser un proceso de diálogo, tiene que ser un proceso dialógico, en donde en el mismo proceso vamos aprendiendo y desaprendiendo, en donde yo voy enseñando y también voy aprendiendo, y el otro en lo mismo. Dirá entonces Paulo Freire, aquí citando el libro Pedagogía del Oprimido, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador. Aquí dice Freire los hombres, ¿no? Voy a aprovechar de hacer un alcance ahí. Y claro, ahí no hay un lenguaje inclusivo. El mismo Paulo Freire reconoce eso. Este libro fue escrito en los años 70 y después va a escribir a principios de los 90. Este libro se llama Pedagogía del Oprimido. En los años 90 va a escribir el libro Pedagogía de la Esperanza, un encuentro con la pedagogía del oprimido. Y ahí reconoce el lenguaje machista que ha usado anteriormente. Y en ese libro comienza a usar el lenguaje inclusive, habla de los hombres y las mujeres. Por lo tanto, aquí tendríamos que decir, nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres y mujeres se educan en comunión y el mundo es el mediador. Este mundo en donde estamos todos, interactuamos. Pero para que podamos plantear esto, lo que se requiere es de humildad. En Cartas para quien pretende enseñar, Paulo Freire señala que una de las características del educador progresista, o podríamos decir acá, del profesional que interviene desde una perspectiva progresista, el educador popular en todo su sentido, tiene que ser humilde. Humilde que le permita reconocer que ese otro que ha sido excluido, ese otro que proviene de las clases subalternas, ese otro que a lo mejor no ha terminado ni la enseñanza básica, también tiene algo que enseñarme. Pero no simplemente como un relato, un discurso de buena crianza para complacer a esos otros, sino porque realmente yo estoy abierto también a aprender de ese otro o de esa otra. Entonces, cuando digo ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo,
los hombres y las mujeres se educan en común y el mundo es el mediador, esto debe hacerse desde el profundo convencimiento que esto es así y que yo lo asumo así y que yo estoy abierto a aprender, dispuesto a recibir lo que esos otros me van a entregar también desde sus propios saberes, de recibirlo con humildad, pero también con profunda gratitud por lo que me están enseñando. Ese es un gesto de amor, dice Paulo Freire. Por eso la liberación es un gesto de amor, es un acto de amor. Freire va a cuestionar entonces esa otra forma de educar, que es la forma de educar de las élites que reproducen sus intereses, y es una forma de educar que está pensada desde la élite para seguir reproduciendo sus intereses, que tiene que ver con esa educación que Freire le llamará bancaria, la educación bancaria. La concepción y la práctica bancaria terminan por desconocer a los hombres y a las mujeres como seres históricos, en tanto que la problematizadora, es decir, la educación problematizadora, parte precisamente del carácter histórico y de la historicidad de los hombres y mujeres. Por eso, si ustedes recordarán, esto yo lo hago habitualmente cuando comienzo un curso en pregrado, en posgrado, y también en algunas oportunidades cuando me ha tocado exponer y los tiempos me lo permiten, porque a veces los tiempos tienes 10 minutos, 15 minutos, y ahí uno tiene que aprovechar un poco esos minutos para decir algo coherente de lo que quiere exponer. Pero por lo general yo parto hablando de quién soy, de dónde vengo, de mi historia, de mi historicidad, lo que me ha determinado. ¿Mm? Y de alguna forma también para decirle, miren, somos iguales. Yo hoy día estoy cumpliendo este rol, pero un rol simplemente, pero estoy también no solamente para entregarles, sino para recibir conocimientos. ¿Mm? La educación bancaria no reconoce la historicidad de los sujetos. Por eso es que solo está orientada a entregarles, a vaciarles conocimientos, a entregarles recetas para ser aplicadas, pero no para problematizar el mundo y menos aún para que los educandos partan entendiéndose a sí mismos primero antes de aprender una serie de conceptos o términos que a veces están obligadas u obligados a, a luego recitar, ¿m? Para demostrar que han aprendido, pero olvidándose de su historicidad, olvidándose de quiénes son, poco a poco sintiéndose menos parte de aquellos lugares donde siempre han estado, y siempre han sido. Y después, cuanto más conocimientos tengan acumulados, como en un banco, como una cuenta corriente, más distantes van a sentirse de el lugar de donde vienen, de donde nacieron, de donde se criaron, de donde compartieron. Por eso no es extraño que muchos jóvenes populares, luego de ingresar a la universidad y de titularse, poco vuelven a sus pueblos y terminan perdiendo vínculos, contactos,
con esos amigos, amigas de la infancia, con quienes jugaron en calles de piedra, en canchas con polvo, jugando a fútbol, caminando tal vez por calles inundadas de agua en el invierno, y con quienes cuántas veces a lo mejor pasaron hambres, pero acumuló conocimientos que le fueron entregando, y esos conocimientos, como una cuenta bancaria, después los hace sentirse de una posición diferente, y que ya entonces no tengo nada que, de qué hablar con esos que ya están tan lejanos a mí. Y eso es lo que logró esta educación bancaria, que estos educandos acumulen unos conocimientos para después usarlos en el mercado del trabajo. Pero renunciaron, perdieron, se les arrebató su historicidad. De ahí la importancia de que el educador, el, el sujeto que interviene, el profesional, intelectual, orgánico, diría en términos de Gramsci, tiene que vincularse con humildad. Dice al respecto Freire, esto sacado del libro Cartas para quien pretende enseñar: sin humildad difícilmente escucharemos a alguien al que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. Por eso es que, como les mencionaba, algunos casos, difícilmente entonces un profesional que interviene en un espacio, en un sector de, de la vida de las clases subalternas, el espacio donde hacen su vida, difícilmente querrá escuchar algo distinto a lo que él lleva ya como definido como objetivo. Difícilmente aceptará que esos nadie, diría Galeano, le vengan a cuestionar o a cambiar lo que él ya, con todo su conocimiento, con toda su competencia, ha elaborado como plan de intervención. Pero dirá Freire, pero la humildad que nos hace escuchar a aquel considerado como menos competente, que no es un acto de condescendencia de nuestra parte o un comportamiento de quien paga una promesa hecha con fervor. No estamos hablando de una humildad, podríamos decir muy coloquialmente, una verdad a medias, una humildad a medias, perdón. Estamos hablando de no de una humildad que yo voy a mostrarme humilde frente a esos otros, como un acto de condescendencia, como un acto de gratitud porque me están recibiendo. No, creo que es un acto de honestidad, una humildad en donde yo, como le decía antes, yo me abro, me entrego completamente, ¿m? A ser parte de ese espacio, como uno más, con saberes distintos, por supuesto, pero que está junto a ellos, que lo está acompañando, que estamos construyendo un camino juntos y juntas. ¿M? No es aquí un acto
como pagar una promesa, dice Freire. ¿Eh? Ya, no, yo prometo que voy a ser humilde con esta gente. Prometo que los voy a escuchar. Así que yo me hago el esfuerzo de hacerlo. ¿M? Y lo cumplí. Esa no es la humildad. La humildad tiene que pasar necesariamente por una ruptura nuestra también, de superar también el propio opresor que llevamos. La humildad tiene que partir también con procesos de desaprendizaje en nuestro. Una intervención en los contextos actuales desde la perspectiva de Paulo Freire, desde la perspectiva de la educación popular, no es algo que sea fácil de hacer. O sea, no se podría hoy día decir con con plena posibilidad de cumplir aquello, de que vamos a levantar un proyecto de intervención desde la perspectiva de la educación popular o vamos a hacer intervención en lo social desde la educación popular. Porque la gran mayoría de quienes intervienen en lo social están de una u otra forma vinculadas y mandatadas o mandatados por una institución. La, una institución que ejecuta, que implementa un programa, un plan de desarrollo, que está detrás de una política pública. Y por lo tanto estamos condicionados a ciertos tiempos, a una temporalidad que no es la misma temporalidad de los lugares, de los espacios, de las dinámicas con quienes estamos trabajando. Algunas cosas probablemente hay contradicciones. Por ejemplo, si pensamos lo que podría ser un proyecto de vivienda, claro, probablemente para las pobladoras y pobladores, tal vez tienen que sus casas se las entreguen mucho más rápido, pero otros procesos que son más subjetivos, otros procesos que tienen que ver con la, la organización, el compromiso colectivo, los proyectos culturales, a lo mejor van a ser más lentos y requieren otros tiempos, pero no puedo esperar más, porque el proyecto es un año o 2 años y tenemos que mostrar productos, resultados, pero la comunidad no funciona en los mismos tiempos. O incluso, hablando de los mismos tiempos, el profesional, la profesional, su jornada de trabajo es hasta las 5 o 6 de la tarde y planifica muchas veces, o se planifican, actividades a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y en algunos, tal vez, a las 5 a las 6 ya, pero no son los tiempos de los sujetos con los cuales estoy trabajando, porque ellos también tienen que trabajar para poder llevar dinero a sus casas, satisfacer sus necesidades. Entonces yo pretendo que estén ahí siempre, cuando yo quiero. Eso entonces da cuenta un poco las diferencias de paradigmas entonces que hay detrás de esto y obviamente de intereses. Dice entonces Paulo Freire, por lo tanto, que no puede existir una práctica educativa neutra, no comprometida, apolítica. Diremos entonces acá, no hay una intervención que sea neutra, no hay una intervención en lo social que sea política.
que no esté comprometida con algo. Obviamente desde las instituciones no se explicitan que se está respondiendo a ciertos intereses. Se plantean, claro, objetivos, fines, qué sé yo, pero que la mayoría de esos objetivos se intenta ocultar esa, ese, ese posicionamiento, ese lugar político desde el cual se construye ese relato, esa lectura de mundo que se traduce luego en una intervención. Y claro, lo político siempre trata de que no esté de alguna forma mostrado ahí. Y no va a estar mostrado, pero está. Por lo tanto, la directividad de la práctica educativa o la directividad de la intervención en lo social, que la hace trascender siempre a sí misma y perseguir determinado fin, un sueño, una utopía, no permite su neutralidad. Sea una intervención que esté orientada, que esté motivada, que esté movida por un sueño, por una utopía, nunca puede ser neutra. No está permitida la neutralidad. Tiene que haber un posicionamiento. Tengo que asumir un compromiso con quiénes, para quién estoy trabajando. Al final, esa es la pregunta. ¿Para qué intereses? No los que están en los objetivos, sino son más profundos, esos ocultos. ¿Para qué objetivos? ¿Para qué fines? ¿Para quiénes finalmente estoy contribuyendo con esta intervención? No cuestiones superfluas como el objetivo que las personas tengan sus viviendas, ¿ah? Como que se mejore una cancha o una multicancha. No, eso son espejismos simplemente. Hay algo más allá de eso. Con esto espero solo haber entregado algunos elementos para, para la discusión, para poder entender un poco qué nos ofrece Paulo Freire, qué nos ofrece la educación popular. Cuando hablamos de intervención en el campo de lo social y lo pensamos desde la educación popular, esa intervención, primero que todo, tiene que problematizar esa realidad. Y problematizar esa realidad implica necesariamente problematizar las relaciones de poder. Entender que existen intereses que son contradictorios. Entender que las condiciones de pobreza, de desigualdad, la falta de capital social, cultural, en términos de lo que nos podríamos encontrar ahí con los pensamientos de Bourdieu, no son cuestiones que se den por casualidades, porque esas familias tuvieron la mala suerte de haber nacido ahí, como que si eso fuera una elección. Me tocó nacer aquí, me tocó esta familia. Aquí hay cuestiones más estructurales. No es casualidad que a unos
se les ubica en unos ciertos sectores y a otros en otros. Que en estos ciertos sectores no hay acceso a locomoción, que no hay un consultorio cerca, que la cantidad de carabineros para esos lugares son un cuarto o tal vez menos de los que están destinados a los sectores de las clases altas. O sea, basta mirar, los días nomás estábamos viendo las noticias y mostraban que en Providencia, cuando hubo una denuncia de una clínica clandestina, la secretaria salió porque parece que había sido agredida por su empleador y se dirige a una caseta de punto fijo que tenían guardia de seguridad municipal ahí. Punto fijo. Es decir, además de los que recorren las calles, hay unos que están ahí. Y ni hablar de la cantidad de carabineros que vamos a encontrar si vamos a Las Condes, a Providencia, a Vitacura. Eso no es casualidad. Los carabineros, por ejemplo, los carabineros son, es una institución del Estado. ¿Por qué hay más carabineros en Providencia, en Vitacura, de lo que hay en, no sé, una comuna acá de la región de la Araucanía, por ejemplo, en Cholchol, Padre Las Casas, Curarrehue, Lonquimay? ¿Por qué? ¿Por qué la cantidad de áreas verdes que hay en las comunas más ricas del país es inmensamente superior a la cantidad de áreas verdes y espacios de recreación, de esparcimiento, de lo que encontramos en los sectores de la periferia? Por lo tanto, si vamos a trabajar en los campos de intervención, en lo social, con los sujetos que han vivido las desigualdades históricas, tenemos que entender que vamos a encontrar también ahí unas subjetividades, unos aprendizajes, unas lecturas de mundo que son distintas. O hasta lecturas de mundo que se les ha impuesto y que leen el mundo y entienden el mundo como las élites esperan que lo miren de esa forma. Voy a poner, disculpen que sea tal vez majadero en este ejemplo, pero el triunfo de, del rechazo frente al proyecto de la nueva constitución del proceso anterior, en los sectores populares, la votación por el rechazo fue superior, incluso en respecto de algunas comunas un poco más acomodadas. Y yo decía, los pobres, los excluidos fueron a votar para defender el proyecto y los intereses de las clases dominantes. Y me decían, no, es que eso no fue así. Yo decía, a ver, conscientemente no. No es que una persona de una población pobre decir, yo voy a votar rechazo porque yo quiero defender los intereses de los patrones. Yo voy a votar rechazo porque quiero defender los intereses de los grandes empresarios de este país. No, pero su lectura de mundo respondía a
entender, comprender el mundo y leer ese relato en función de los intereses de las clases dominantes. Es decir, la defensa, entre otras cosas, de la propiedad privada. Ergo, al trabajar entonces desde la educación popular, necesariamente un proceso de intervención tiene que llevar como parte de ese proceso también un proceso de desaprendizaje, de desaprender lo que nos han impuesto como lectura de mundo, pero también un proceso que se construya desde las relaciones intersubjetivas, un proceso que se construye también desde la humildad de quien cumple un rol de, de profesional, de monitor, de coordinador. Tiene que haber tiene que partir de ese acto de humildad, como dice Paulo Freire. Pero también hay que entender de que tal vez desde las instituciones en las cuales estoy, es muy poco posible que se pueda levantar un proceso de intervención desde las lógicas, desde los principios éticos, desde las propuestas metodológicas de la educación popular. O podría ser incluso factible de incorporar ciertas metodologías, pero instrumentalmente, porque si le saco el contenido político a esa metodología, ya pierde todo sentido. Y tal vez esa metodología requiere además no solamente de desarrollarla en una actividad, sino que permanentemente estar trabajando de esa forma. Y no solamente para levantar un diagnóstico participativo, no solamente hacer eh, un mapeo en conjunto con las y los pobladores y que pueden después representarlo en un papelógrafo con ciertas figuras, con ciertos dibujos, y que ellos permitan mostrar o que se puedan ver reflejados en, en, una, en un diagnóstico, pero que está representado en una especie de mapa conceptual. No basta eso. Ese ejercicio puede ser muy interesante, la metodología puede ser muy interesante, puede haber mucha participación, puede incluso hasta ser muy lúdica, pero no puedes quedar solamente en la descripción si los sujetos no han sido capaces también de mirarse a sí mismos, de reconocerse como sujetos históricos. Entonces, la intervención desde la perspectiva de la educación popular requiere entonces condiciones que son distintas, espacios, tiempos. Puede que una determinada jefatura esté muy dispuesta a realizar ciertos trabajos, ciertas formas, con ciertos modelos, pero como dice el dicho popular, una golondrina no hace verano, porque una jefatura va a pasar y puede llegar después otra u otro. Pero además la institución, el proyecto de base que hay en la estructura, o sea, las instituciones son la base estructural de un proyecto de sociedad, de un modelo de sociedad.
una jefatura que pueda pensar distinto y que pueda tener formas y prácticas distintas, sola o solo no va a cambiar la superestructura. Es decir, no va a cambiar los fundamentos, el contenido, el proyecto ideológico del tipo y el modelo de sociedad. Con esto no quiero ser pesimista, simplemente quiero plantear de que el espacio puede ser tal vez otro, o el espacio de la intervención institucional puede ser un complemento o el inicio de procesos que tienen que ser de más larga data y dejar ahí tal vez construido en conjunto unas posibilidades de avanzar más allá del solo logro de objetivos instrumentales, como una multicancha, como una sede para una junta de vecinos, como un conjunto habitacional, como mejorar el alumbrado público, que son importantes sin lugar a dudas, pero no dejan de ser instrumentales y no dejan de ser simplemente respuestas dentro de el campo de las posibilidades que el sistema determina de cosas que pueden hacerse, de recursos que pueden invertirse, pero todo sin cambiar ni las estructuras y menos aún los elementos de la superestructura. No quiero tampoco decir que vamos a cambiar las superestructuras solo con el voluntarismo, pero, pero sí entender que los procesos son mucho más a largo plazo, que son mucho más complejos y que pensarlos y llevarlos adelante desde intervenciones de la educación popular, lo que hacemos es ir avanzando más en función de esa utopía. Vamos avanzando más, nos vamos moviendo más en función de esa utopía. ¿Y qué es mejor hacerlo desde esa perspectiva que hacerlos única, exclusivamente amarrados desde los marcos institucionales? Por supuesto que desde los marcos institucionales, desde perspectivas y formas metodológicas tradicionales, no hay posibilidad de rupturas epistemológicas ni políticas, ni de desaprendizajes. Todo lo contrario, lo que hace no es más que reforzar lo que el modelo y que los intereses de las clases dominantes han establecido como objetivos. Pero la educación popular nos abre puertas, nos abre caminos, nos genera esperanza. Pero tenemos que entenderla también que las condiciones que tenemos para implementarlas, para implementar procesos de educación popular, no son, no son nada fáciles. En los contextos en los que estamos, no son nada fáciles. Por lo tanto, la tarea es bastante complicada, pero no lo vamos a hacer nosotros, la vamos a hacer con los otros, la vamos a hacer colectivamente. Esta intervención no puede pensarse desde proyectos individuales, desde estrategias individuales. Tiene que pensarse como yo inserto en un proceso que es colectivo. Ahí están los desafíos. Esta intervención, si la relacionamos con los paradigmas de la intervención que nos hablaba Corbalán, claramente se inscribe en lo que es el paradigma del conflicto, en ese tipo de intervención, en una intervención problematizadora, en una intervención
que parte desde las preguntas, desde las rupturas. Les dejo un desafío a pensar el mundo desde otros locus, a pensar que el mundo lo podemos transformar, pero no individualmente, sino que colectivamente, intervenciones colectivas. Les dejo un cordial saludo y muchas gracias a todas y a todos por su atención.